En Cruzando Fronteras nos encontramos hoy con el profesor Joan Carles Melic, que ha escrito La experiencia de la pérdida, donde nos ofrece una reflexión sobre la muerte y la ausencia del otro a partir de las claves de comprensión propia de su proyecto de filosofía literaria, una filosofía marcada por la finitud, la indeterminación y la contingencia. Pues contamos ya en nuestro programa con Joan Carles Melic, autor de La experiencia de la pérdida, al que le damos una bienvenida muy cordial. Hola Joan Carles, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Pues encantado de poder disfrutar de este libro contigo, que además es ya una traducción del catalán al castellano realizada por Marta Rebón y que está teniendo pues una acogida realmente excelente. Dices tú en el libro que desde que Nietzsche anunció la muerte de Dios, vivimos en la orfandad, en un universo de nostalgias, de vacío y de idolatrías. Son tres enfermedades que resultan de la ausencia de lo absoluto. Estas tres enfermedades ligadas a la experiencia antropológica del tiempo, la nostalgia del pasado, el vacío del presente y la idolatría del futuro. Casi nada para empezar, ¿no? Bueno, a mucha gente el hecho de que Dios haya muerto o Dios esté ausente, digamos, quizás gente dirá que a lo mejor Dios no ha muerto para ellos, pero sí que a nivel social hay una cierta ausencia de Dios o de una determinada imagen de Dios. Porque yo creo que, de hecho, siempre deberíamos hablar de las imágenes de Dios, ¿no? Hay muchas imágenes de Dios. Entonces yo creo que hay una determinada imagen de Dios que está ausente, pero a lo mejor hay otras determinadas imágenes de Dios que están, por desgracia, demasiado presentes, ¿no? Y entonces lo que tendríamos que ver en cada momento es cuáles son esas imágenes de Dios, qué imágenes de Dios yo creo que serían positivas, pero también, por desgracia, hay imágenes de Dios negativas, es decir, imágenes de Dios que acaban legitimando, digamos, políticas totalitarias, prácticas, eso, sí, totalitarias, digamos, ¿no? Para utilizar un nombre lo más neutro posible en ese sentido. O sea, totalitario en el sentido de que no admiten discrepancia. También vivimos en un mundo que es un mundo interpretado, que es un mundo gramatical. Una gramática con un conjunto de signos, de símbolos, de gestos y normas que nos sitúa y también nos permite interpretar el mundo que de alguna manera hemos recibido. Sí, yo creo que el ser humano de entrada es heredero de mundo. Es decir, nacer es irrumpir en un escenario que ya está funcionando antes de nuestra llegada y recibir una herencia. Entonces, ¿en qué consiste esta herencia? Yo diría que consiste fundamentalmente en eso que yo llamaría gramática, es decir, un conjunto de símbolos, de signos, de gestos y de normas, a partir de las cuales tengo que aprender a habitar ese mundo que me ha sido legado, ¿no? Entonces, la gramática no es solamente el lenguaje, digamos, pues lo que estamos hablando ahora, el castellano, el inglés o el chino, ¿no? La gramática es todo un universo simbólico, pero tampoco únicamente simbólico, porque la gramática es también un universo normativo, moral, digamos. La moral está inscrita en nuestra gramática. La gramática es gestual, es decir, es ritual, porque la gramática es todo eso. Sin esa herencia, ningún ser humano podría habitar el mundo. Es una herencia necesaria. Pero también es importante lo que decía antes, y es que esa gramática tiene que permitir, a mi juicio, la posibilidad de la discrepancia, o al menos de una cierta discrepancia. Es decir, el ser humano es el ser que, por un lado, hereda, y no tiene más remedio que heredar, pero también es el ser que puede poner en cuestión esa herencia.
porque a veces hay herencias envenenadas, ¿no? Entonces, a veces la pregunta es, ¿cómo puedo dejar de ser eso que he heredado? Heredamos un nombre, heredamos una educación, heredamos una familia, heredamos un género masculino, femenino, heredamos muchas cosas. Y algunas de estas cosas, pues uno se puede plantear si se encuentra a gusto con estas cosas o bien le están haciendo daño, le están martirizando, digamos, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto puedo cambiar eso que he heredado y continuar viviendo de otra manera? ¿Hasta qué punto puedo ser otro distinto de eso o de aquello que yo he heredado, ¿no? Pues Joan Carlas, en este momento del programa tenemos una sorpresa de alguien que te ha entrevistado ya en varias ocasiones y que quiere también aproximarse a esta conversación. Si te parece, le escuchamos. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Y muy buenas también, muy buena nit a Joan Carles Mèlich. De hecho, a Joan Carles Mèlich lo conozco, tengo el placer de conocerlo porque lo he entrevistado, hemos conversado diversas veces en el Paraules de Vida de Cataluña Radio. Y Joan Carles Mèlich siempre habla de que la filosofía, él hace mucha pedagogía y dice que la filosofía moderna se centra mucho en el sujeto, en el yo. La filosofía griega, en este caso, que aborda las cuestiones del alma, y la filosofía cristiana, que en este caso lo que hace es hablar más del más allá, ¿no? Y él, una cosa que hace mucho hincapié es que la filosofía no es autoayuda, sino que la filosofía lo que plantea preguntas que no tienen respuesta. Me gustaría que esta noche que él ahondara en ese aspecto, ¿no? En el aspecto de esa filosofía que no da respuestas, sino que en este caso lo que hace es poner elementos para que, en este caso, podamos afrontar, como es en su último libro, podamos afrontar una pérdida, ¿no? Pues eso, a ver si un poco nos puede esclarecer este concepto y nos puede ayudar a entender que la filosofía no da respuestas, sino que nos da elementos para que podamos decidir de una manera u de otra. Gràcies i saludos y también salutacions al Joan Carles. Bueno, Emili, muchas gracias. Moltes gràcies, Emili. Sí, la verdad es que yo creo que uno de los signos de nuestro tiempo, precisamente debido probablemente a esta orfandad, a esa muerte o orfandad de Dios, ¿no? Es decir, o de esa imagen de Dios, ¿no? Que decíamos antes, a esa orfandad de una determinada imagen de Dios, ha aparecido el fenómeno de la autoayuda. Es decir, la gente va buscando desesperadamente respuestas. Entonces, si no las encuentra en lo que antes era la religión, pues las busca en otro sitio. Entonces no hay más que ir a una librería y darse cuenta incluso que físicamente, donde antes estaban los libros de filosofía, ahora en muchas librerías están los libros de autoayuda. Y la filosofía ha quedado reducida a una parte como más pequeñita y más en el interior, digamos, pero primero aparece la literatura, los libros que les han dado algún premio importante, ¿verdad? Y luego la autoayuda. Entonces, yo desde luego no voy a criticar la autoayuda porque cada uno es muy libre de leer o de buscar esas respuestas donde quiera, ¿no? Lo único que sí que me gustaría decir, como Emily sabe muy bien, es que para mí la filosofía y la autoayuda son dos maneras distintas de abordar, ¿no?, la cuestión de la existencia. La filosofía se centra en las preguntas que no puede resolver de una manera definitiva. Cualquier respuesta filosófica es una respuesta muy provisional y muy dubitativa, ¿no? Un filósofo alemán, que es Karl Jaspers, sobre el cual yo hice mi tesis doctoral, decía que hacer filosofía es estar en camino y que en filosofía las preguntas son más importantes que las respuestas. Claro, hay mucha gente que a esto no le satisface, vivir en lo que yo llamo, siguiendo a Milan Kundera, la sabiduría de lo incierto, ¿no? Milan Kundera, en un libro que a mí me gusta mucho, que se llama El arte de la novela, en el primer capítulo de este libro, titulado La desprestigiada herencia de Cervantes, Kundera habla justamente de qué nos enseña el Quijote. Y Milan Kundera responde, pues nos enseña eso, una sabiduría incierta, ¿no? El arte de la novela,
que inaugura Cervantes, porque El Quijote no es la primera novela moderna, es la primera novela. Antes de Cervantes no hay novela. Entonces, ¿qué aporta el arte de la novela? Pues aporta fundamentalmente dos cosas. Uno es el espíritu del humor, ¿verdad? El espíritu del humor. El humor es un tema muy importante porque todos los grandes sistemas totalitarios no tienen sentido del humor. Entonces, que la gente piense en los grandes dictadores de la historia, pues no tienen sentido del humor, ¿no? Es muy importante a nivel antropológico el sentido del humor. Y luego aporta, el arte de la novela aporta esa sabiduría incierta, ¿no? Y el tipo de filosofía que yo defiendo es una filosofía literaria, que de hecho es el subtítulo de este libro, ¿no? Ensayo de filosofía literaria. Es decir, una filosofía cercana a ese arte de la novela del que habla Milan Kundera. Y no tiene nada que ver esto con la autoayuda. Entonces, bueno, a mí me parece que, como decía antes, si alguien cree que la autoayuda le puede dar respuestas, me parece bien. Cada uno, insisto, es muy libre. Yo no vengo aquí a pontificar y a decir lo que la gente tiene que leer o dejar de leer. Lo peligroso es confundir una cosa con la otra, ¿no? Entonces yo intento en mis libros siempre moverme en un terreno que podríamos llamar filosófico o que está a medio camino entre la filosofía, la literatura, la educación, ¿no? Pero que huye de esa autoayuda que está tan de moda en nuestro tiempo. En el libro hablas de la finitud, que la finitud es todo esto, es muerte, pero también vulnerabilidad y despedida. Sí, eso es muy importante porque, de hecho, si tuviera que escoger una palabra para calificar lo que a mi juicio es la condición humana, ¿qué es el ser humano? Una única palabra, diría un ser humano es un ser finito, es un ser finito. Es decir, la finitud es aquello que nos forma desde el principio, nos estructura, mejor, ¿no? Nos estructura desde el principio. Fuera de la finitud no hay humanidad, al menos en este mundo, digamos, ¿no? También me gustaría aclarar que desde que empecé a hablar de finitud, de hecho, yo califico a mi filosofía, mi pensamiento como una filosofía de la finitud, porque desde hace más de 30 años, pues me va persiguiendo esta palabra, ¿no? Y este tipo de filosofía. Cada vez le he dado muchas vueltas a la palabra finitud. Me gustaría decir que al principio la palabra finitud para mí estaba muy cercana a la cuestión de la muerte. Pero poco a poco este concepto, esta palabra, ha adquirido unas connotaciones que van mucho más allá de la muerte. Finitud significa que el ser humano no puede eludir, por ejemplo, las relaciones. El ser humano es un ser relacional. Necesita estar en contacto con los otros, ¿no? Necesita establecer vínculos. Esto es muy importante. Finitud, somos finitos porque necesitamos establecer vínculos, porque necesitamos ser acogidos, ¿no? Es decir, un niño que no sea acogido no puede sobrevivir. Entonces esto, pero nunca dejamos de ser niños de alguna manera. Necesitamos que la gente, que haya alguien en que la gente nos escuche, por ejemplo. No solamente nos escuche un psicólogo para los que van a no, que la gente nos escuche. Es decir, el camino de la vida es importante poderlo hacer acompañado, ¿no? Y si alguien quiere estar solo, bueno, la soledad está muy bien para la gente que la haya elegido. Pero lo terrible de la soledad es esa soledad no elegida, ¿no? Entonces, la finitud es todo esto. Finitud es la estructura antropológica fundamental de la condición humana. Y lo contrario de finitud no es infinitud. Lo contrario de finitud es lo absoluto. Porque lo absoluto es aquello que no está en relación con nada, ¿no? No está en relación con nada. Esta visión de la finitud, lejos de cerrar las puertas, por ejemplo, al terreno religioso, algunas personas podrían decir, este señor
pues claro, con esta posición lo que hace es situarse ya en una posición completamente atea o agnóstica. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo, no sé si tendremos oportunidad de hablar de esto más adelante, pero yo creo que justamente, al menos en el caso del cristianismo, la finitud nos acerca a una visión de la religión que yo creo que es la más propia del cristianismo. Con todo el tema, claro, de la encarnación y de ese Dios Exacto, poderoso que se hace débil, se hace exacto, pequeño, ¿no? exacto. No hay que olvidar que la base del cristianismo es la encarnación. San Pablo lo situará en la resurrección, ¿no? Porque dice, si no creéis que que Cristo ha resucitado, vana es nuestra fe, dice San Pablo, ¿no? Pero para que haya resurrección, previamente tiene que haber habido, como has dicho muy bien, encarnación. Es decir, Dios se ha hecho finito. Y esta idea a mí me parece fundamental, tirar de ese hilo. Es decir, Dios ya no es un absoluto completamente trascendente, no. Dios es un ser humano, se ha encarnado en un ser humano que además ha sido clavado en una cruz y ha sido ejecutado, ¿no? Entonces, esta es una víctima, digamos, ¿no? Es un ser humano víctima. La idea de que el ser humano es una víctima inocente, eso me parece muy importante. Me parece muy genuino del cristianismo, digamos, ¿no? Utilizas también una imagen que me ha gustado mucho, que la vida es como las olas, como el movimiento de las olas del mar. Sí, porque, a ver, una de las novelas que más me gustan y de las escritoras que más me gustan es Virginia Woolf, ¿no? Virginia Woolf. Entonces, hay para mí tres grandes obras, tres grandes novelas de Virginia Woolf a las que siempre vuelvo. La señora Dalloway, Alfaro, y en este caso Las olas, ¿no? Las olas. Entonces, cuando uno hace una lectura, bueno, una lectura y una relectura, ¿no? Porque yo creo que los grandes clásicos no solamente hay que leerlos, hay que releerlos. Porque en la relectura en las relecturas uno se va dando cuenta de aspectos que a lo mejor le habían pasado desapercibido. Entonces, es esa idea, ¿no? Nuestra vida es como las olas del mar. Es decir, que nunca está fijada, nunca está terminada, siempre estamos en constante cambio. En esa novela hay una idea que se va repitiendo, que Virginia Woolf la expresa de maneras distintas, en boca de distintos personajes también, ¿no? ¿Qué somos? Se preguntan a lo largo, ¿qué somos? Y responden, bueno, depende del lugar en el que estemos, ¿no? Depende del lugar en el que estemos. Tengo raíces, otro personaje dice, tengo raíces, pero fluyo. Es decir, siempre estamos en perpetuo cambio. Nuestra identidad, aquello que somos, no es algo fijo, no es algo idéntico, ¿no? Sino que en todos los momentos nos estamos cambiando, ¿no? Nunca somos... Es como creo que es Pablo Neruda, ¿no? En el poema 20 de 20 poemas de amor y una canción desesperada, hay un verso de Pablo Neruda y dice, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Pues bien, eso es un poco la idea, ¿no? El ser humano es un ser que nunca es idéntico a sí mismo, siempre está en... Cuando alguien te dice, Andrés te dice, oye, estás muy cambiado, ¿no? Ya, es que estoy vivo, es que estoy vivo, ¿no? Es decir, si no cambiara, yo creo que es una distinción importante entre los seres humanos y otros seres vivos, ¿no? Es decir, que justamente ser humano, claro, pero eso para mucha gente es quizás le provoca una cierta angustia, ¿no? Porque claro, el hecho de estar cambiando quiere decir que uno a veces puede decirme algo o presentarse ante mí y yo ante él o ante ella de una manera completamente distinta. Y por tanto hay una incertidumbre, esto es muy importante, hay una incertidumbre que también es estructural a la condición humana y que forma parte de esta finitud a la que me refiero, ¿no? Pues continuamos con esta finitud. Nuestra finitud es la experiencia de la pérdida,
porque la pérdida es aquello que todo el mundo comparte, sea de donde sea, venga de donde venga. Sí, sí, es que, claro, el tema del libro es justamente la pérdida, ¿no? Porque yo creo que, bueno, el tema de la muerte o la finitud en su cara, digamos, más dramática, que es la muerte, ¿no? Pues ha sido desde Platón el gran tema de la filosofía. O sea, Platón en el diálogo donde narra la muerte de Sócrates, el Fedón, lo dice claramente, filosofar es aprender a morir. El gran tema es la muerte. Pero claro, lo curioso es cómo la filosofía occidental a lo largo de 2500 años ha tratado la cuestión de la muerte, ¿no? Esa es una pregunta que yo me he hecho muchas veces. Y entonces, o bien la ha tratado al modo platónico, diciendo, bueno, la muerte es la liberación del alma, la muerte es la liberación del alma, o bien también al modo, por ejemplo, de Epicuro, ¿no? Las escuelas helenísticas, en concreto Epicuro, que dice, no te preocupes por la muerte porque cuando ella es, tú no eres, y cuando tú eres, la muerte no es. Por tanto, nadie vive su propia muerte. Pero en cambio, hay un aspecto de la muerte que creo que la filosofía occidental ha tratado poco o muy poco. Y en cambio la literatura la ha tratado mejor. Esa filosofía literaria la ha tratado mejor, que es el tema de la pérdida, ¿no? El poeta checo que escribía en lengua alemana, Rainer Maria Rilke, en su octava elegía de Duino al final, las elegías de Duino de Rainer Maria Rilke, es un libro maravilloso, que es un libro es uno de mis libros de cabecera, de esos clásicos a los que uno siempre vuelve, casi como una plegaria, ¿no? Para mí tiene una dimensión de plegaria. Entonces, al final de la octava elegía, hay 10 elegías, pues al final de la octava, Rilke dice, vivimos siempre en despedida. Esa es la cuestión, ¿no? Porque lo terrible de la muerte no es mi muerte. Lo terrible de la muerte, el gran drama humano, es la muerte de los otros, especialmente de las personas que quiero. O sea, pensar, no que me voy a morir, porque hay gente que dice, bueno, a mí la muerte me da igual, sufrimiento, bien. No, pero lo terrible de la muerte es darte cuenta de que se van a morir personas a las que tú amas y que tendrás que continuar viviendo en su ausencia, ¿no? Por eso yo digo en el libro que el ser humano es un ser elegíaco. La elegía no es solamente, digamos, un tipo de escritura literaria, ¿no? La elegía Ramón Sigé, Miguel Hernández, las elegías de Duino, de Rilke. Bueno, no solamente es eso. La elegía también forma parte de la condición humana. El ser humano es un ser elegíaco, es decir, un ser que tiene que hacer duelos. Duelos. Y el duelo es infinito. Es decir, Freud, en el libro hay un momento que hablo de esto. Freud tiene un texto muy interesante, se llama Duelo y Melancolía. Y Freud dice, bueno, el duelo hay que hacerlo, pero finalmente uno lo acaba o debería acabar superándolo, ¿no? O sea, ya está. Es decir, el duelo se supera. Yo creo que no, yo creo que no. El duelo es infinito. Y ese es el drama de la condición humana, ¿no? Que en cualquier momento esa persona que se ha ido de tu vida, que tú creías haber olvidado incluso, ¿no? Que tú has podido rehacer tu vida y por tanto que ya no, tú crees que no forma parte de tu existencia, en cualquier momento puede hacer acto de presencia a partir de algo que acontece, ¿no? Por eso hay un capítulo en el libro que a mí creo que es de los más importantes, en el que comento un cuento maravilloso de James Joyce, que se titula Los muertos. Hay también una gran película de John Huston, ¿no? Es el último cuento del libro titulado Dublineses de James Joyce, donde trata precisamente de esta cuestión, ¿no? Una mujer que en la noche de Navidad, alguien en esa cena de Nochebuena, ¿verdad? Pues se sienta al piano y alguien toca una vieja canción popular irlandesa. Y esa mujer que creía que esa ausencia que había superado, que había hecho un duelo por alguien que se fue hace muchísimos años, al oír esa canción, al escuchar esa canción, se da cuenta de que en realidad, esa persona sigue estando presente, ¿no?
Y además dices también en el libro, no solo vivimos la muerte del otro y también su ausencia, como estabas ahora recordando, sino que su vacío sigue presente. Sí, porque yo creo que la filosofía también en general ha tratado del ser y de la nada, ¿no? Ser y la nada. Ha discutido sobre el ser y la nada, ¿no? El propio Heidegger, por ejemplo, tiene un libro que se titula ¿Qué es metafísica? Y entonces habla de la nada. Pero yo creo que el vacío y la nada son cosas completamente distintas. La experiencia del vacío es una experiencia que todas las personas que nos están escuchando seguro que han hecho alguna vez en su vida. Es el momento en que tú, por ejemplo, entras en una habitación que habías compartido o que con otra persona o que normalmente esa habitación estaba, por ejemplo, relacionada con una persona que solía pues dormir en esa habitación o estudiar en esa habitación o leer o ver la televisión, ¿no? Entonces esa experiencia que de pronto entras en ese lugar, en ese espacio y esa persona no está, hay un vacío. Pero curiosamente el vacío es un no estar, pero a la vez es un estar en forma de ausencia, ¿no? Es decir, eso es un poco el vacío, darte cuenta de que vivir esa experiencia. El vacío es quizás la forma en que la experiencia de la pérdida surge de una manera más manifiesta. Y este es un libro también que nos habla mucho del amor, además de una manera muy hermosa. Dice, el amor por alguien se descubre con el tiempo, se descubre en la imposibilidad del olvido. Sí, claro. Claro, cuando a la pregunta es, ¿cómo puedo saber que amo a alguien, no? Pues cuando alguien realmente, cuando haces la experiencia de decir, le echo de menos. O sea, mm, esa ausencia se hace se hace presente. Es decir, el amor es esa experiencia de la ausencia, insoportable, ¿no? ¿Cuánto te echo de menos? ¿Cómo me gustaría que estuvieras aquí, ¿no? Hay una canción de Pink Floyd, creo que es, ¿no? Que es Wish You Were Here, ¿no? ¿Cómo me gustaría que estuvieras aquí? Eso es el amor para mí. O ese es uno de los aspectos que si no se da, creo que es difícil hablar de amor, ¿no? O sea, el amor es el momento, o sea, es esa relación entre amor y pérdida. O sea, el amor se manifiesta en la imposibilidad de poder superar del todo esa pérdida. Superar del todo esa pérdida. Es decir, es evidente que uno tiene que continuar viviendo, ¿no? Es claro, o sea, no hay más remedio. Cuando alguien te dice, bueno, la vida continúa, sí, pero la vida continúa con su ausencia. Y entonces cada uno tiene, esa es la diferencia con la autoayuda, cada uno tiene que encontrar la manera de lidiar con esa pérdida y con esa ausencia y con ese vacío. Otra apreciación curiosa de la lectura del libro es que tú afirmas que nadie ha cruzado nunca las puertas del paraíso, pero en cambio hay quienes han cruzado las del infierno y han vuelto para darnos su testimonio. Sí, claro, esto puede, a mucha gente que, yo creo que hay momentos de felicidad, por supuesto, o sea, entiendo perfectamente que hay gente que diga, bueno, yo creo que hay momentos de felicidad, claro, pero el paraíso es otra cosa. Entonces, cuidado con las personas que dicen, yo he cruzado el paraíso, cuidado con las personas que dicen que han visto a Dios de una manera, ¿qué quiere decir han visto a Dios, no? Es decir, si esto me lo dices tú, bueno, a mí no me plantea ningún problema, pues probablemente, diga, pues qué suerte, ¿no? Qué suerte. Pero claro, todos los grandes dictadores han visto a Dios, o alguna especie de Dios, ¿no? Es decir, en nombre de Dios, por desgracia, se han hecho grandes masacres, ¿no? La persona que es buena no necesita a Dios para ser bueno. O sea, la persona buena, la persona compasiva, la persona bondadosa, no necesita haber cruzado las puertas del paraíso para ser bueno. Porque yo les diría a las personas que nos están escuchando, imagínense ustedes que ahora nos demostraran, cosa imposible por otro lado, que Dios no existe. Que Dios no existe. ¿Ustedes ahora se convertirían en unos ladrones y en unos asesinos? ¿O continuarían pues ayudando a la gente que crean que tienen que ayudar,
amando a las personas. Yo, desde luego, si a mí me demostraran que Dios no existe, no sacaría una pistola a la calle y empezaría a matar gente o empezaría a robar, ¿no? En cambio, hay mucha gente que necesita algún tipo de Dios para poder hacer el mal, ¿no? Es decir, esos infiernos terrenales. Yo me he dedicado durante bastantes años a leer testimonio de supervivientes de campos de concentración. O sea, eso es el infierno, ¿no? O sea, ha habido infiernos en la tierra. Ese es un tema que, ya digo, que me dediqué bastantes años. Ha habido infiernos en la tierra, por desgracia. Y hay gente que está viviendo todos los días un infierno en su casa, por ejemplo. O sea, hay muchas mujeres maltratadas que cada día vienen un infierno en su casa. Hay muchos niños que son víctimas, pues, de abusos y malos tratos, que viven un infierno, ¿no? Entonces, por eso yo creo que el ser humano es un ser que, por desgracia, ha cruzado, algunas personas han cruzado, o muchas personas han cruzado las puertas del infierno y han vuelto para contarlo, ¿no? Y esas tenemos que escucharlas. Y, o sea, ahí hay una obligación de escuchar, de atender a esas personas, ¿no? El paraíso, yo creo que hay momentos de felicidad, pero no hay un reino de la felicidad. El paraíso, si existe, estará en otra vida, pero no aquí. También afirmas en relación con todo esto que la memoria nos devuelve las palabras de los ausentes, el sufrimiento de las víctimas. Sí, porque creo que es necesario hacer una reflexión sobre la cuestión de la memoria en estos momentos. La cuestión de la memoria, bueno, la cuestión de la memoria merecería un libro aparte, ¿no? Porque es un tema muy importante desde un punto de vista, por ejemplo, educativo. O sea, creo que vivimos en una inmensa crisis de memoria en la educación. La memoria se ha denostado, es casi como una especie de demonio en la educación. Uno puede decir, esto hay que aprenderlo de memoria. Bueno, es algo que está prohibido, ¿no? Uno no lo puede decir, ¿no? Porque se te echan encima. No solamente los estudiantes es lo mejor que tenemos, no, digamos, a muchos colegas que dicen, no, por favor, la memoria no, bueno, la memoria ha sido la base de la educación desde los griegos hasta el siglo XVI, XVII, o sea, hasta que aparece Montaigne y luego Rousseau, ¿no? Que dirán, no hay que aprender de memoria. Es decir, la educación deja entonces en la modernidad de estar centrada en la memoria y se centra en la experiencia. Pero yo creo que la memoria es muy importante. Porque la memoria, entre otras cosas, es el vínculo con esos seres, con esas personas del pasado, ¿no? Es muy importante tomarse en serio al pasado. Creo que vivimos en una civilización que está muy preocupada por el presente y por el futuro, pero parece que el pasado por la innovación, ¿no? La palabra innovación, ¿no? El futuro, siempre... O sea, la palabra, por ejemplo, en educación, la palabra innovación es casi una palabra sagrada, ¿no? Hay que innovar, hay que innovar. Bueno, el ser humano es un ser que necesita innovar, pero como dice Hannah Arendt en ese texto maravilloso que se llama La crisis en la educación tiene también que conservar. Es decir, tiene que moverse entre dos aguas, ¿no? Entre, por un lado, la innovación, el futuro, de la renovación del mundo, dice Hannah Arendt, la renovación del mundo, pero la educación también debería recordar. Claro, el recuerdo no nos inmuniza del mal. El hecho de recordar, por ejemplo, las grandes tragedias y las barbaries de la historia, los campos de concentración, eso no nos da inmunidad para que se vuelva a repetir, ¿no? Cuando alguien dice, no, es que si no recordamos se volverá a repetir. Bueno, tal vez si recordamos se volverá a repetir igualmente, pero es lo único que tenemos. Es decir, el ser humano no puede dejar de recordar porque no puede dejar de tener presente a los ausentes y a esos acontecimientos del pasado que si no los recuerda, no puede entender lo que está pasando en el presente. Si tuviéramos tiempo, pondría algún ejemplo literario muy claro que yo acostumbro a poner en algunas de mis clases, pero bueno, esto nos llevaría ahora muy lejos y necesitaríamos otra entrevista casi.
Pues también el duelo de verdad se da por despedido en el momento en que descubrimos que el ausente es insustituible y que no tenemos más remedio que aprender a vivir con su ausencia. Y porque, claro, Freud, por ejemplo, en ese texto, es un texto no muy largo, se llama, que ha citado, El duelo en melancolía, dice que el duelo se puede sobrellevar en el momento en que algo o alguien ocupa el lugar que ocupaba pues, la otra persona, por ejemplo, ¿no? Yo creo que esto yo no lo acabo de ver. Es decir, cuando digo que el duelo es infinito, quiero decir que cada uno de nosotros somos insustituibles. Es decir, esa silla, ese sofá, ¿no? Pensemos, insisto, por ejemplo, esa cena de Nochebuena. Cuando estamos cenando en Nochebuena y alguien ocupa ese lugar que el año anterior o hace algunos años ocupaba otra persona. No la está sustituyendo, ocupa su lugar. Pero esa persona que no está siendo sustituida por la que está este año, ¿no? Es decir, ocupar su lugar no quiere decir sustituir, son dos cosas distintas. El ser humano, en tanto que ser humano, digamos, humano, es insustituible. Algunos animales también lo son, ¿eh? O sea, yo creo que no deberíamos tener miedo de decir, bueno, es que hay, para algunas personas, algunos animales son realmente insustituibles y está bien, no pasa nada, no pasa nada, deberíamos aprender de eso también. O sea, la idea es decir, bueno, que una persona que tiene un animal de compañía y ese animal pues fallece, ¿no? Y entonces dice, "Ah, cómprate otro animal, cómprate otro perrito, cómprate otro gato, cómprate... La cosa no es tan sencilla, ¿no? Es decir, lo que tenemos que hacer de nuevo es aprender y aquí cada uno tiene que saber cómo lo aprende. La filosofía ahí no puede ayudar. La autoayuda quizás sí, pero no la filosofía. La filosofía lo que te tiene que decir es tú tienes que aprender a vivir con esa pérdida, con esa ausencia, ¿no? Con esa persona o animal o que sabes que no volverá. Pues Joan Carlos, en esta conversación ciertamente muy sugerente, me gustaría terminar con una cita del Evangelio que tú utilizas además de una manera muy hermosa. Y dice, el estar ahí del samaritano sirve para que el hombre herido salve su vida. El estar ahí es una respuesta que no estaba prevista. Sí, yo creo que es lo que te decía al principio. A mí me parece que lo propio del cristianismo, además de la encarnación y además de la víctima, de la muerte de Jesús en la cruz, lo propio del cristianismo es la ética. No solamente la moral, no solamente, sino la ética. ¿Qué quiero decir con la ética? Pues vamos a leer los evangelios en serio. Entonces, si leemos los evangelios en serio y vamos al evangelio de San Lucas, ese capítulo 10, si no recuerdo mal, que es la palabra 10:30 o 10:25, que es la parábola del buen samaritano. Es decir, hay un hombre herido en el camino y por delante pasan tres personajes. Moral tienen todos, porque ya hemos dicho al principio que la moral se hereda. Está en nuestra gramática. Moral tienen todos. Pero la moral de algunos no les hace detenerse y ayudar al samaritano. El único que se detiene, perdón, al samaritano, al hombre herido. El único que se detiene es el samaritano. Pero la gracia de la cuestión es que la moral del samaritano le había dicho que no se detuviera, porque ese era su enemigo. El hombre herido, un judío, ¿se entiende? Eran enemigos de los samaritanos. Por tanto, lo que quiere decir es que el samaritano había sido educado en una moral que le decía, a un judío no le tienes que ayudar. En cambio, el samaritano hace una transgresión de su moral, rompe con esa moral, porque hay algo más importante, que es el estar ahí, la ética, ¿no? Y si me permites un segundo, para decir que esto, por si no hubiera quedado claro, hay otro texto que es Mateo 25:31, ¿no? Yo diría a las personas que nos escuchan, oiga, relean Mateo 25:31 y se darán cuenta de la importancia de la ética en el cristianismo.
Mateo 25:31 es el momento del juicio final, en el que Dios sitúa a los que van al infierno a la izquierda y a los que van al paraíso a la derecha, ¿no? Y cuando les dice a los que van al infierno, ¿y por qué? ¿Qué hemos hecho? Él dice, porque tuve hambre, no me disteis de comer, tuve sed, etcétera, etcétera. Y esas personas les dicen, pero Señor, si no te conocíamos, ¿cuándo hemos hecho esto? ¿Qué responde el Señor? Responde, cuando lo hicisteis con uno de vuestros hermanos, conmigo lo hicisteis. Y los que van al paraíso le preguntan lo mismo, porque van al paraíso, pero no saben qué han hecho de bien en ese sentido, ¿no? Porque ¿dónde estabas tú? No, estaba en vuestros hermanos, en los pobres, en los huérfanos, en los mendigos. Eso es muy importante. Es decir, Dios en el cristianismo no solamente está en la moral, en los 10 mandamientos, no solamente está en el cielo, no solamente está en el templo, en la iglesia, no solamente está en la fe, está en el amor, en el estar ahí. Pero es que además, oye, es que no hay más que leer a San Pablo. O sea, yo a mis alumnos de una universidad pública, la Universidad Autónoma de Barcelona, una asignatura que doy que es Teoría e Historia de la Educación, les hago leer la primera carta de San Pablo a los cristianos de Corinto, que esto cuando algún colega mío de una universidad privada me dice, ¿oh, una universidad pública? Claro, ¿por qué no vamos a leer el Nuevo Testamento en una universidad pública desde un punto de vista puramente cultural, no desde un punto de vista religioso? O sea, yo creo que, es decir, un estudiante tiene que saber quién es San Pablo, faltaría más, como tiene que saber quién era Napoleón, por decir algo, ¿no? Entonces, en la primera carta a los Corintios, cuando San Pablo, capítulo 13, versículo 13, dice, hay 3 virtudes, la fe, la esperanza y el amor, ágape en griego. Luego se traducirá al latín por caridad, ¿no? Pero él utiliza la palabra, que recordar que San Pablo escribe en griego, que todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. San Pablo escribe en griego. Entonces la palabra griega es ágape, amor, caridad, fe, esperanza y caridad. Pero San Pablo añade, de las 3, la más importante es ágape, es amor. Por lo tanto, si tú tienes fe, pero no tienes amor, no tienes nada. Lo propio del cristianismo no es tener fe, no es tener esperanza, es amar, estar ahí. Por eso yo digo que ser ético es estar ahí. Y eso, claro, en la experiencia de la pérdida es fundamental. La única manera de lidiar con la pérdida es cuando alguien está ahí conmigo. Pues Joan Carles Melic, muchísimas gracias por este rato de conversación y sobre todo por este libro, La experiencia de la pérdida, porque realmente de estos libros que te tienes que ir parando continuamente, subrayando, releyendo, y creo que es una aportación excelente también para nuestro tiempo en el que hay tantas personas que viven esa pérdida, esas ausencias que son, como tú bien decías, insustituibles. Pues muchísimas gracias y hasta siempre. Muchas gracias a ti.